Muy buenos días, Buenos días, Oscar, ¿cómo está? muy ¿Cómo está, buenas Oscar? noches. Todo bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio al webinar. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, distinguida audiencia en el lugar en que se encuentre. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esta actividad forma parte de los eventos programados por la Comisión de Historia de la sección nacional del Ecuador del IPGH para el presente año. El coloquio que se presenta el día de hoy titulado Ideas políticas en transformación, opinión pública, federalismo y democracia entre el virreinato y la independencia. En esta ocasión nos acompañan tres destacados investigadores. María Elena Bedoya, investigadora asociada por la Universidad de Manchester. Ahmed Deidán de la Torre, PhD, por la Universidad de Texas, Austin. Y Rosita Mantilla Suárez, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia. A continuación, un breve resumen del CV de los expositores. María Elena Bedoya Hidalgo, historiadora, profesora universitaria y curadora independiente, PhD por la Universidad de Barcelona, España, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como investigadora asociada del Colegio de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad San Francisco de Quito. Es profesora investigadora en varios programas de posgrado en áreas de museología, patrimonio, visualidad e historia cultural. Ahmed Deidán de la Torre, historiador, candidato a doctorado en historia por la Universidad de Texas, Austin. Se especializa en el mundo hispánico y la negociación del poder local con las estructuras del Estado entre el antiguo régimen y la modernidad constitucional. Es miembro correspondiente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sección nacional del Ecuador, y forma parte del grupo de investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar y FLAX. Rosita María Mantilla Suárez, estudiante del doctorado en Historia en Columbia University. Entre sus líneas de investigación están la historia de la literatura del Ecuador, de los siglos XIX y XX, historia intelectual de América Latina, prensa política y cultural, estética política y sociología del arte y la literatura. El objetivo del presente webinar es dar a conocer al público interesado en la historia del siglo XVIII y XIX la investigación actual de los expositores enfocada en la historia conceptual. Estimada audiencia, recuerden que este webinar es gratuito. Sin embargo, si desea recibir un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $3. Para el efecto deberá realizar lo siguiente. 1. Colocar su nombre completo con un saludo al momento de ingresar a la sala virtual. 2. Realizar una captura de pantalla con su nombre en la pantalla de asistentes antes de finalizar el presente webinar. Enviar por correo a info@ipgh.gov.es en un documento Word, PDF o imagen, la captura de pantalla y el archivo de la transferencia o depósito que corresponde al certificado de asistencia junto con su nombre completo. Más detalles los encontrará en el chat. Asimismo, queremos recordar a nuestra distinguida audiencia que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ipgh.gov.es y también a través de nuestras redes sociales. También queremos recordarles que esta presentación estará colgada en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. Y no olviden que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Por favor, solicitamos a los presentes nos ayuden llenando una breve encuesta con el fin de mejorar nuestros eventos online. En el link estará disponible en el chat. Por favor, mantener su cámara y micrófono apagados para una mejor transmisión. Sin más, démosle la bienvenida a María Elena Bedoya Hidalgo, a Ahmed Deidán de la Torre y Rosita Mantilla Suárez.
Adelante, estimado Ahmed, usted es quien va a moderar el día de hoy este webinar. Los Gracias, micrófonos Oscar. son suyos. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar presentes y a todos los miembros del IPGH por darnos esta ventana para compartir con ustedes los avances que habíamos realizado hace algún tiempo. Solamente quiero tomar 30 segundos para comentar que este proyecto surge cuando a varios investigadores en Ecuador trataron de conectarse con una escuela que ya existía en muchos países iberoamericanos, que se llama Iberconceptos, en el cual se analiza con la cual se analizan varios conceptos claves en la transición del antiguo régimen hacia las naciones independientes, que empezó en 2009 con el liderazgo de Javier Fernández Sebastián. Y nosotros en Ecuador llegamos un poco después del primero y el segundo volumen que se hicieron, y bueno, nosotros somos parte de ese grupo que realizó investigación y que estuvo en conversación con Iberconceptos. Entonces, nada, para empezar, vamos a poner a Malena, pues su tema y su concepto nos permite realmente conectar con nosotros dos, y es al final el que más larga duración tiene. Malena, por favor. Sí, buenos días. Bueno, para mí son tardes, pero buenos días con todas, todos y todes. Bueno, esta, como bien dice Ahmed, es un trabajo que lo hicimos hace varios años, o bueno, hace un par de años. Yo personalmente, digamos, sigo en la investigación, si quieren, de lo que son revistas ilustradas, y en cierta manera también podríamos problematizar desde ese lugar también el concepto de opinión pública, aunque ahora estoy trabajando aquí en la Universidad de Manchester, específicamente ya más siglo XX, finales del XIX. Y bueno, para mí un poco esta presentación tiene un carácter más metodológico, de un poco enseñar cómo yo hice una investigación desde el enfoque teórico y conceptual y metodológico de la historia conceptual, valga la redundancia, y que para mí ha sido como la posibilidad de una entrada a cómo trabajar, digamos, la evolución, si quieren, o el desarrollo semántico del concepto de opinión pública. En el contexto tanto obviamente de la transición, todos sabemos que un poco la historia conceptual está justamente explorando en esos periodos de transición, especialmente en el advenimiento digamos, de la modernidad, pero en el contexto en este caso, la audiencia de Quito hacia la época revolucionaria quiteña en particular, con la crisis de 1808 y bueno, el establecimiento de la Gran Colombia, ¿no? En este caso, por cuestiones de tiempo, porque no tenemos como un tiempo podemos hablar un montón de opinión pública hasta el presente si queremos, pero me gustaría presentarles dos lapsos temporales específicos digamos, de toda esta configuración semántica, que va desde 1791 hasta 1808 el primero, y el segundo que va desde 1809 hasta 1822. De esos dos voy a hablar en este momento, ¿sí? Y lo que me interesa mucho es cómo entender las múltiples nociones vinculadas a la cuestión, obviamente, de opinión, en este caso pública, ¿sí? Lo público, la causa pública o publicidad, ¿sí? Y aquellas que se establecen unidas justamente a la concepción de legitimación política, ¿sí? Entendiendo de esta manera que yo comprendo el concepto de opinión pública como una constelación de modulaciones semánticas y retóricas también, en las cuales fue apropiado, reelaborado y disputado este concepto en entramados socioculturales muy localizados y, digamos, en este caso, particulares de donde fue desarrollado cada fenómeno histórico. Y bueno, sobre el concepto de opinión pública existen como varios trabajos importantes dentro del enfoque de la historia conceptual, y en particular en lo referente a esta mutación de los conceptos durante las revoluciones hispánicas. En este caso, bueno, tenemos los trabajos claves de Javier Fernández Sebastián, de Noemi Goldman, de Francisco Ortega y Alexander Chaparro, digamos, por mencionar algunos. Y también en este contexto yo trabajo mucho cerca desde la idea de Noemi Goldman, quien considera que hay un seguimiento de una evolución semántica del concepto
que permite visibilizar las distintas formas de sociabilidad y los tipos de vinculación del mismo a los ensayos representativos y constitucionales, explorando cómo funcionan o cómo operan estas formas de legitimación política. Por otro lado, también me apego mucho a lo que propone Francisco Ortega al momento de entender este concepto como un tipo de publicidad específica ligada a lo que se ha dado de llamar esfera pública moderna, pero no en el sentido, y eso es importante, como lo señala Ortega, entendida desde la idea de burguesía, que es como la perspectiva más desde Habermas, sino que también como una configuración histórica determinada. Y creo que eso es importante particularizarlo para este caso, ¿no? Entonces, en este sentido voy a empezar con el desarrollo del concepto en esta primera etapa que yo la he formulado, que es de 1791 hasta 1808, lapso temporal que lo desarrollo específicamente con el nacimiento de la Sociedad de Amigos del País y el surgimiento en 1792 del primer periódico Primicias de la Cultura de Quito, y que va hasta el año 1808 y que corresponde a las abdicaciones de Bayona. Y el siguiente periodo que corresponde a la época de revueltas insurgentes y que va desde más o menos 1809 hasta 1820, más o menos, ¿sí? Y que corresponde justamente a la independencia de Guayaquil. En el trabajo original, digamos, de investigación, yo me fui hasta 1845, pero por cuestiones de tiempo no quiero abarcar hasta allá, pero yo creo que hay como cuestiones de metodológicas que me gustaría ahorita como ir delineando más detalladamente y también dentro de este webinar. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Esperen un momentito para que se vea pantalla completa. A mí me gustó muchísimo empezar con esta imagen, que además es de un periódico del espacio neogranadino, que es más o menos de la década de los 1840, pero me gustó muchísimo la imagen. Se llama La Jeringa el periódico, pero me gustó mucho la imagen porque siempre en las nociones del advenimiento de la imprenta en particular, al menos en contextos como el quiteño, donde el advenimiento de la imprenta, a diferencia de otros lugares como virreinales, como México, digamos como Nueva España, perdón, o como Perú, es mucho más temprana. Aquí también llega como la imprenta muy tardíamente en ese sentido, pero realmente fue usada a partir de finales del 18. Entonces lo que me interesa a mí justamente es cómo a finales del 18 se utiliza esto, ¿no? Y justamente me interesa esta noción, que en este caso es visual, pero bueno, ahora estoy trabajando más visualidades, pero me parecía interesante empezar con esto y con la idea de la condición moral que siempre está alrededor del sentido de esto que nos trajiste imprenta, ¿no? Y quería empezar con esta imagen justamente de un poema del año 45 que aparece en un diario de Quito, donde justamente habla de esta idea de las males que trae la imprenta, de la idea del demonio, ¿sí? Que opera en estos males, la idea de la sin razón, por ejemplo, ¿sí? Que se acabe contigo esta idea de fiesta también y que a todos los hombres que nos trae revueltos y a los diablos sueltos. Sí, por un lado pueden ver como este sentido muy moral de ubicar a algo como la imprenta dentro de este contexto, pero por otro lado también visualmente, también esta idea de que la libertad está siendo oprimida. La gráfica de al lado, el dibujo de al lado, en cambio es está atribuido a un artista que se llamaba Juan Agustín Guerrero y que tiene muchísimo que ver con la introducción de la caricatura en el espacio, en el contexto ya del siglo XIX en Ecuador, ¿no? Pero me parecía muy interesante empezar con esto para localizar las problemáticas de las que yo quiero hablar y de la primera periodización de la comprensión del concepto, y justamente tiene que ver cómo entender el sentido de lo público, ¿sí? O qué significaba lo público en el contexto ilustrado de España del siglo XVIII, ¿sí? El contexto ibérico, mejor dicho, perdón, y que tiene que ver con los usos que se pensaba sobre el concepto como tal. Esto se acuña muchísimo dentro de las sociedades económicas amigos del país, y en el caso quiteño tiene que ver mucho con lo que hizo Pérez Calama
que fue uno de los que se articuló junto a Eugenio Espejo en esta primera publicación de este diario. ¿Sí? Y además también siempre ligado a lo que se podía conseguir en la causa pública. ¿Sí? Lo público siempre se ligaba a la ciencia, a la educación, a las artes, a la economía política, ¿sí? Y la causa pública siempre tenía un tipo de difusión, sea a través del diario o sea a través también de las posibilidades. Calama fue uno de los, tengo un artículo escrito sobre él, que a mí me interesaba mucho la figura de él porque él fue uno de los más grandes usuarios de la imprenta, tanto para la publicación de sus planes de la universidad, también fue él como promotor de estas ideas del espacio que ya les voy a enseñar más adelante, de la memoria intelectual como tal, ¿sí? Pero justamente también esta idea de cómo lo público se articula a la felicidad, a lo que se emprende la idea del común. Sí, y el común estaba ligado a estos ámbitos, ¿no es cierto? Y Carondelet, que digamos es uno de estos presidentes de la audiencia más ilustrados, que además fomenta mucho esa idea del bien público como tal, como bien lo ha señalado en algunos trabajos la misma María Antonieta Vázquez, y con quien estudia bastante la figura de Carondelet, que es digamos, uno de estos ilustrados que se manejaba por varios lugares. Creo que estoy sobre el tiempo. ¿O no? Sí. Uy, Te sí. quedan 5 minutos. Voy a ir rapidito. Sí. Entonces, más allá de eso, un poquito lo que me interesaba era entender esa relación entre primicias y los impresos con la idea de lo público. Entonces, por un lado, lo público era esto, anunciar lo que era malo, los males públicos, el uso del talento y observación para ejercitar la curiosidad, en enseñar el uso de la razón. Esto de ejercicio de la curiosidad es interesante porque hay un cambio de sentido en lo que es ser curioso. Ser curioso en el 18 podría ser muy vinculado, por ejemplo, a la malicia, a la lujuria, ¿sí? En el siglo XVIII cambia ese sentido hacia el uso del talento y la observación de ejercitar la curiosidad. Entonces, en ese sentido se conectaba con la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza desde la idea de la razón, ¿no? Desde crear verdaderos raciocinios. Y lo que les decía, la memoria intelectual y la lectura reflexiva, que implica el que unos y otros nos entendamos a través de estos mismos códigos, ¿no? Y en eso obviamente lo público tenía que ver con las gacetas y mercurios, ¿sí? Realmente el concepto de opinión pública como tal, ya vemos que lo público es bastante amplio, pero realmente entenderlo como tal tiene que ver muchísimo con la crisis de las independencias, bueno, digamos, de las rebeliones, de las revoluciones que se dan entre 1809 a 1822, todo el periodo independentista, donde realmente lo que se fractura y donde hay una dicotomía entre lo que se considera como verdad y engaño. Sí, la fracturación de la idea de confianza pública. Sí, y eso me interesaba muchísimo el sentido político del sintagma que aparece en estos años a través de la crisis de la monarquía y que por un lado, como dice Noemi Goldman, es controlador y guía de la acción política y de los nuevos gobiernos, y segundo, como espacio libre de comunicación y discusión de asuntos de interés común. En este sentido, la opinión pública navega en la idea de verdad y engaño, en la idea de la confianza pública fracturada, en la idea también de deliberación y discusión pública, sentido de la Constitución, la arenga como tal, en el sentido de la luz de la razón y la justicia como tal, por medio de la opinión que regula las acciones de los hombres en este caso, ¿sí? Y también esta extensión de la opinión pública sobre lo que se iba construyendo como la independencia como tal. Y en la mayor parte de documentos se caracteriza muchísimo a la figura del insurgente, y con eso voy a estar cerrando este periodo, que es bien interesante, porque el insurgente es alguien que fascina, alguien que seduce, alguien que habla, son sediciosos. La famosa figura del tribuno de la plebe tiene que ver con esto, y es el de alguna manera el que gesta, o este nivel de jerarquía también de quién gesta y qué es lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Entonces son como los dos periodos que yo quería como presentarles. Por un lado, esta opinión pública que es vinculada a la causa común, al bien público, que con el proceso de crisis, dadas las revoluciones que desembocaron después, años más tarde, en la independencia, lo que conocemos como independencia, se da hacia la noción de lo político, ¿no? Entonces, esto es lo que quería presentarles, que es un análisis de campo semántico, de cómo se disputan los sentidos de un concepto en el tiempo,
también cómo aparecen, por ejemplo, prácticas no solo lectoras, sino también del hablar. En este caso, por eso les presentaba la figura del insurgente, como entenderlo en distintas dimensiones. Me hubiera gustado hablar más de eso, pero bueno. Y también lo que es posible decir, comentar, opinar en un contexto histórico dado, ¿sí? Esa posibilidad de hablar, del hablar como tal, y también la necesidad de esta lectura crítica de la historiografía, y con eso me quedo. Gracias. Muy bien, gracias Malena por tu intervención y por cumplir cabalmente con el tiempo que nos habíamos propuesto. Bueno, voy a pasar ahora a presentar yo rápidamente, tener tiempo luego para las preguntas. Bueno, yo voy a comentar primeramente el problema que tuve yo con esta investigación y se relaciona mucho con lo que dijo Malena, es efectivamente la carencia de una cultura impresa en el Ecuador. Si bien existía la imprenta, había solamente una y no se establecieron periódicos durante el virreinato de manera sistemática, salvo un caso concreto que fue el de la Sociedad Económica de Libros del País de Quito, con Eugenio Espejo y José Pérez Calamá a la cabeza. Entonces, para mí la forma de entender o de llegar a los conceptos fue a través del análisis ya no de fuente impresa, sino manuscrita, y en muchos casos de la proclama, de los poemas y de las cartas privadas personales, para poder entender no solamente el uso de un concepto, sino la forma en la que se entendía la sociedad en la que se usan este tipo de conceptos. Pero en el caso de Quito es muy particular porque a la luz de lo que habían hecho otros historiadores con la idea de la federación o el federalismo, era una constante que se empezase en 1808 como si el concepto antes de eso no hubiese existido. Y en el caso de Quito pasa más o menos lo mismo. En realidad, bueno, me había olvidado los objetivos, pero vamos a conversarlos mientras seguimos. En realidad, la idea de la federación en el virreinato no existe, pero existe algo casi idéntico que no se lo conoce como federación, sino a través de la unión, el pacto y la unión. Eso viene de la lógica misma del imperio, de la monarquía española, como una asociación y agregación de reinos al monarca español. Eso sucede con los reinos de Castilla, con el reino de Navarra y con los reinos de Aragón, etc. Entonces, esa misma lógica es la que se extiende a América tras la conquista con la idea del traslatio imperio, es decir, los imperios de las Indias, los indígenas, al someterse a la voluntad del monarca español, pasan a incluir sus reinos dentro de la corona de Castilla. Entonces, los términos usados comúnmente en este periodo tienen más que ver con la alianza, con una confederación y con la unión de pueblos. ¿Sí? Entonces, el imperio español como tal tiene una naturaleza casi federativa, y el lenguaje que se utiliza está relacionado con la confederación y la unión, pero tiende a ser temporal. Por ejemplo, Antonio Elcedo, en 1786 hablaba de esta alianza y de la unión como un proceso político estratégico entre las naciones indígenas y los imperios europeos, tanto los de Norteamérica como los del mundo hispánico. El padre Juan de Velasco, con su proyecto del Reino de Quito de los Xiris, habla de lo mismo. Por ejemplo, se buscaba dilatar los dominios por la vía de la alianza, no habiéndolo podido conseguir Carán X, ni sus predecesores por medio de la guerra. Luego, con la conquista, el lenguaje se mantiene así. Habla de cuando Manco Inca Yupanqui juzgó la serie más favorable de su alianza con Almagro y procurando ganarlo no halló mucha dificultad. Los Xiris al final entonces crean una, en comillas, confederación de una dilatada monarquía. Entonces la idea misma de la unión, la confederación, es lo que lleva a entender este periodo, ¿no? Y esencialmente, ahí conectaba con lo que había pasado con algunos de los autores de Iberconceptos, lo que nos quedaba era la definición del diccionario de autoridades del siglo XVIII, que es decir, que la confederación es una alianza, liga y unión entre príncipes y repúblicas para algún efecto concreto. Esa es la misma lógica y dinámica que existe en el siglo XVIII. ¿Sí?
Entonces, con la crisis política que inicia en 1808, se genera un vacío legal y un vacío real, es decir, ante la ausencia del rey, de la ausencia de las leyes, porque han sido sometidos por Napoleón Bonaparte, en el mundo hispánico, tanto en la península como en América, se recurre a la retroversión de la soberanía de los pueblos, es decir, que cada ciudad, cada pueblo puede por sí mismo decidir qué hacer y cómo rearticularse con el imperio o con su entorno. Entonces, en este contexto nos encontramos con la Junta Suprema de Quito, que al dudar de la legitimidad y de la subsistencia de la Junta Central en España, invita más bien a otras provincias a que, en comillas, se unan voluntariamente a ella, o sea, a la Junta, en lo sucesivo, comillas nuevamente. ¿Por qué? La idea que ellos buscaban era encontrar los medios, comillas, más suaves de reunión y alianza, comillas, entre los vecinos y las ciudades y las gobernaciones. Entonces, la reconstrucción de la legitimidad política partía de la misma idea de la reconstrucción desde abajo, de la alianza entre los pueblos para volver a reconstruir el virreinato y la legitimidad del imperio. La Junta Superior de 1810 hace algo bastante parecido. Se comunica con la intención de formar una confederación general e íntima unión del reino en obsequio de los imprescindibles derechos del señor don Fernando VII, nuevamente una cita. Y de hecho, aún los pueblos alrededor de la jurisdicción de Quito, no solo de la ciudad, sino de toda la presidencia, como en San José de Chimbo, por ejemplo, exponían la siguiente cita: los leales vasallos de su majestad y demás pueblos que, unidos y mancomunados por nuestro propio derecho y la subsistencia de la majestad de los pueblos, nos ceñimos obligándonos a sujetarnos, como siempre, a la reunión de las tropas auxiliares de la ciudad de Lima y nuestra afecta Guayaquil. En este caso, lo que quiero mostrar justamente es que no solamente los insurgentes juntistas utilizan este lenguaje, sino como en el caso de San José de Chimbo, y como pasa con Cuenca, Guayaquil y Popayán, es el rechazo también al juntismo lo que hace e invita a pensar en esta lógica confederal y federal para rechazar a la insurgencia, ¿no? En 1812, cuando se establece el Estado de Quito, la Constitución misma confirmará esta lógica cuando se establece que es un Estado independiente autónomo de los vecinos y que quedaba abierta la opción de confederarse con cualquier otro Estado que intentase o que le interesase unirse, ¿no? Y en el caso de la provincia de Guayaquil, en 1820, saltándonos casi 8 años, es muy similar a este lenguaje, porque cuando en su declaración de independencia y en su constitución se plantea, en comillas, una completa libertad para unirse a la gran asociación que le convenga de las que se han de formar en la América Meridional. Entonces, es la idea misma de la confederación y de la unión y de la alianza, de la lógica del antiguo régimen, que podría ser simplemente temporal. Ya luego se vería si eso implicaba una transformación también en la organización política. Bien, entonces, cuando la influencia colombiana en la región es mayor, sobre todo a finales de la década de 1810, 1819, 20, pasamos a una nueva discusión porque en el mundo neogranadino y sobre todo en el venezolano en el que se movía Bolívar, el federalismo había dejado malas consecuencias. No hubo cómo establecer nunca un gobierno central fuerte que permitiera la reorganización de la Nueva Granada. Por lo tanto, para Bolívar el federalismo más exagerado fue el que destruyó la región. Decía él, en comillas, excesivas facultades de los gobiernos provinciales y la falta de descentralización era el verdadero problema. En el debate de la Constitución de Cúcuta se llegó a hablar algunos federalistas con términos científicos ilustrados muy interesantes. Por ejemplo, José I. Márquez dijo que Venezuela, Quito y Cundinamarca no las unía otro lazo que la dependencia de la misma metrópoli, es decir, de la península de España, ¿no? Y por lo tanto, el mecanismo de la federación, parafraseando a Edward Burke, era el camino, una máquina cuyos multiplicados círculos pequeños se mueven por un mismo influjo. Y decía que la única forma en la que Quito, que en ese momento, primero estaba a punto de restablecer la Constitución de Cádiz, y segundo, no estaba interesado en ese momento en unirse al proyecto colombiano, decían que la única forma de conseguir que Quito se uniera no era sino a través de la conservación de su propia independencia y de la adopción de este sistema federal. Vicente Rocafuerte, que es probablemente la voz más
adecuada para hablar del federalismo en el caso ecuatoriano, también explica en su lógica que la federación o la idea federal viene de los Estados Unidos. Entonces, hay una tradición política hasta este momento en que la idea de la confederación y de la unión viene de la misma matriz hispánica dentro de una lógica del imperio, del antiguo régimen absolutista, si se quiere, ilustrado. Pero Rocafuerte plantea que la lógica federal es externa y que viene más bien de analizar y ver la sublime libertad de nuestros hermanos del norte para formar estos gobiernos, este gobierno que está encadenado sutilmente por el pueblo. Pero evidentemente lo que plantean, al igual que Bolívar, es que no estábamos capacitados para establecerlo ni adoptarlo. Entonces insistía en diferenciar la federación antigua de la federación nueva. Porque para él la federación antigua implicaba una unión y una alianza temporal únicamente, y para eso servían los ejemplos de la Confederación Helvética, los europeos, y en algunos casos hasta se comentaban en otros espacios del mundo ibérico, a las confederaciones indígenas como los tlaxcaltecos y otros. Y la moderna era la que implantaba Estados Unidos porque había una unión que estaba conectada por un mando de una autoridad soberana central. Y para él, los hispanoamericanos habíamos tomado ese modelo. Juan de Gaña, que era un limeño asentado en Chile, tenía, para mi punto de vista, la visión más clara, porque decía, está equivocado Rocafuerte, lo que pasa es que ese es un modelo de los Estados Unidos. El nuestro, más bien, nuestra naturaleza es confederal. En nuestra tradición política existe la confederación. Y sus debates en la década de 820 justamente reflejan este problema de no saber o no entender muy bien qué mismo es y de dónde viene la idea o el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los habitantes de Chimborazo en 1827 con la Convención de Ocaña pedían que ni siquiera se piense en la federación, porque eso implicaría la completa aniquilación de Colombia en estados federales, y el federalismo, por tanto, era un sinónimo de perdición. Mientras que otros, como Luis Vivero, en Quito hablaba de la necesidad de establecer una federación general de todos los estados americanos, y que nunca se podía lograr la tranquilidad y felicidad de los pueblos si no se lograba una confederación, porque faltaba una uniformidad de acción. Es decir, por más que cada región tuviese la lógica federal, por más que cualquier región tuviese un ímpetu distinto, al estar todos ligados por una causa común, el proyecto político funcionaría. Me parece que voy 10 minutos. Voy a ver, aquí tengo el mensaje. Bueno, ese fue. Muy bien, entonces aproximadamente 5 minutos más. Esta misma lógica es la que se mantendrá después de la independencia absoluta, la independencia de Colombia, porque cuando Popayán decide unirse voluntariamente a Ecuador, hablaba de la necesidad de establecer en el gobierno colombiano, porque la idea al final era de establecer el Estado del Ecuador dentro de la República de Colombia en 1830, y Popayán, uniéndose al Ecuador, decía que la federación era el sistema que los pueblos reclamaban, que la naturaleza de las cosas indicaban, y que la posición geográfica del terreno con los diversos usos y costumbres de los que se ocupan exigen imperiosamente. Entonces, la idea misma, aún en un momento tan crítico como 1830 y 1831, era poder restablecer el orden nuevamente a través de la soberanía de los pueblos, la voluntad de los pueblos y la confederación-federación de la República de Colombia. Muy bien, el cuarto punto al que quiero topar es cuando la discusión es ya ecuatoriana. Y aquí es importante resaltar que aparece en la escena política efectivamente la imprenta y la discusión a través de los periódicos. Esto inicia, si se quiere, con el marxismo y el restablecimiento del cabildo y el ayuntamiento cantonal, porque por la tradición colombiana, que había sido muy reticente y muy apática con el poder local, se fue quitando la autonomía de las ciudades de la República del Ecuador, y el marxismo, una de las cosas que hizo fue devolver justamente esa autonomía. Pero principalmente la discusión federal-confederal resurge en la década de 1850, cuando en la Nueva Granada, en 1853, se establece un nuevo gobierno que llama a la reunión de Colombia nuevamente a través de, me parece que son 18 estados federados de la nueva nación. Y esta discusión, por supuesto, llegó a Quito, o al Ecuador, y se planteó si es que primero era necesaria, segundo si era lógica y tercero si era pertinente. En el Filántropo, en 1854, se discutía
y se suponía que, en comillas, si la naturaleza inspiró al hombre la necesidad de asociarse para conservarse mejor, era lo razonable formar una grande asociación de sociedades pequeñas. Y al hacerlo, parte de su emancipación, es decir, de cada una de las provincias, quedaba supeditada al espíritu de la asociación. La emancipación absoluta, por lo tanto, estaba restringida conforme a las leyes del Creador, de Dios, del Decálogo y de la Iglesia. Por lo que realmente la federación, o sea, la unión es la que permitía un grado de fortaleza y bienestar. En el periódico La República, en 1856, Benigno Malo propone el título que tienen en esta diapositiva: la centralización es la dictadura. Desde Cuenca pensaban que la centralización no solo de Quito, sino si es que acaso de esta Colombia, no iba a fructificar porque había un modelo establecido que no permitía la voluntad política de las dos regiones. Por lo tanto, esperaba que el futuro presidente del Ecuador, primero, en comillas, propusiera constituir la república bajo una forma enteramente opuesta a la que tiene actualmente, la cual es la federal. Y con el seudónimo de Jorge Washington, hablaba él justamente de que en Hispanoamérica todo era un desierto de una organización social. Es decir, las repúblicas centralizadas o federadas mal entendidas, como en México y en el Río de la Plata, en comillas, tienen ahí el elemento municipal debilísimo y la independencia de los estados era nominal. En este mismo contexto, porque en la Revolución de la Nueva Granada no solamente estamos frente a una nueva lógica de la federación, sino también de la relación con el Estado y la Iglesia. En el caso del Ecuador eso también tiene ecos, y Fray Vicente Solano es una de las voces más importantes para criticar justamente al modelo colombiano, y se quejaba de que esta gente, los federalistas, atacan a la religión, en comillas, atacan a la religión en los pueblos católicos, causan discordias, enemistad y partidos, y luego quieren establecer tal concordia, la federación, en las sociedades humanas. Su error radicaba, decía él, en que no entendían que la religión era el lazo más fuerte que une a los hombres, y nuestros federalistas ni siquiera cuentan con ello para establecer su federación. El momento cúspide, y con el que termino, es el periódico La Federación y la idea de una federación que surge en 1859 en Loja, en la que la idea, cuando hay la crisis política, es lograr concebir la reunión de la, en comillas, familia ecuatoriana y la solidaridad ecuatoriana para la defensa de la integridad regional, haciendo este proyecto con una causa común de los hermanos de las provincias del interior del Ecuador. Es decir, nuevamente esa lógica misma del poder local es el que permite la confederación, y la confederación sirve de manera defensiva inicialmente para restablecer y articular el orden, ¿no? Entonces, el concepto de federación, cuando se establece en 1859 y 60 el nuevo modelo garciano, va menguando, se mezcla con la nueva lógica de la supresión del poder, no termina ahí, continúa en el siglo XIX, pero evidentemente hemos pasado ya de una discusión del concepto de confederación federal a más bien la centralización y la descentralización del poder. Con eso termino. Ahora, Rosita, pasas tú. Bueno, muchas gracias a Media, al Instituto, por la invitación. Yo también enfrenté como algunas dificultades para comenzar a investigar sobre el concepto democracia, y se va a articular con algunas de las cosas que ya han comentado Malena y Ahmed. En primer lugar, como que esta distinción en la historia conceptual entre el vocablo, entre encontrar la palabra democracia en los textos, y el significado, o sea, el significado que ha ido cambiando sobre esto, y lo que implicaba la democracia. Entonces, voy a hacer como esa distinción para ir hablando durante este periodo. Mi investigación se centró más en el siglo XIX, porque es después de la independencia, porque era el periodo en el que se hablaba más sobre ella, pero en la presentación también voy a hacer como referencia a los momentos anteriores, principalmente a los momentos constitucionales, para ver cómo se desarrolló ahí, para poder discutir con Ahmed y Malena. Voy a compartir la presentación. Bueno, voy a seguir adelante. Entonces, bajo este paraguas teórico y metodológico del proyecto de Iberconceptos,
se habla de una mutación discursiva entre 1770 y 1870, y en esta investigación me centré en los 3 centros políticos del territorio del Ecuador, aunque no solo sobre ellos. Y para hablar sobre democracia, en términos generales, la entendí a lo largo de la investigación como una forma política de gobierno en la que la soberanía radica en el pueblo. Esta amplia descripción del concepto obviamente fue mutando. En el sistema político clásico de la tradición griega, que era distante de la cultura política española y americana, no aparecía como que en el horizonte de expectativas de mediados del siglo XVIII, porque se concebía inviable y con facilidad para degradarse en anarquía. Entonces, comienzo hablando sobre este periodo entre 1770 y 1808. En la audiencia de Quito en el siglo XVIII, la tradición política ubicaba la democracia como una forma de gobierno de la antigüedad clásica griega, como dije, que se basaba en la participación popular directa y por lo tanto la hacía inviable. Entonces, esta acepción no nos sorprende cuando en 1794 acusaron a Juan Pablo Espejo y a su hermano de promover ideas peligrosas sobre una supuesta sublevación continental para la constitución de los estados independientes con base en un gobierno republicano y democrático. En un texto posterior, el promotor fiscal Luis Andramuño cuando estaba pidiendo la restitución de la capellanía, afirmó en un texto que voy a citar, que los designios que confidencialmente descubrió tenían él, Juan Pablo Espejo y su difunto hermano Eugenio Espejo, eran sublevarse contra el vasallaje debido a vuestra majestad en estos dominios, establecer en ellos un gobierno popular o democrático, desterrar a todos los españoles europeos, apoderarse, en fin, violentamente de todos sus bienes. Cierro cita. Esta acusación de conspiración es importante porque, a pesar de que Andramuño distorsiona lo que Juan Pablo Espejo había dicho, toca algunos puntos centrales sobre las preocupaciones en aquel momento, sobre todo la de violencia y la de despojo. Las acusaciones sobre provocación popular, cuestionamiento también sobre las diferencias entre chapetones criollos, la búsqueda de una libertad francesa, no tuvieron suficientes motivaciones y declaró inocentes a los hermanos de Espejo. A los ojos de los intelectuales quitenses, la lucha por la libertad y otros ideales franceses generaba aversión, pues las revoluciones eran momentos de exaltación de las pasiones y no provenían del orden. Entonces, en este primer periodo, la democracia, si acaso fuera usada como término, así como palabra, como vocablo democracia, mostraba los peligros de un gobierno que exprese la voluntad del pueblo, pues no estaba ilustrada con base en la razón. De ahí pasé como al primer momento constitucional. Bueno, para concluir como que esta etapa quisiera mencionar que no encontré como pocas menciones al vocablo democracia, por eso me vi en la obligación de partir de una definición de qué podríamos concebir bajo esta gran palabra democracia. Entonces, en el primer momento constitucional, con las elecciones para las Cortes de Cádiz de 1809, se abrió una brecha para pensar la participación de los ayuntamientos americanos en el gobierno de la monarquía, que significó para ellos también un paso adelante en la formación de un gobierno representativo moderno y significó la discusión de la representación. Cuando se abrió este momento constitucional, la representación política se consolidó como un horizonte cercano, también con base en la idea de que en la ausencia del rey, la soberanía volvía al pueblo. Para la tradición hispánica, en efecto, los pueblos entregaban la soberanía al rey. No obstante, las acusaciones directas a la definición de democracia eran escasas, más aún su vocablo. Los rasgos de la democracia parecían para marcar distancia de esta forma ajena a la tradición hispana y para mostrar las consecuencias negativas de su aplicación. Aún a pesar de esta valoración negativa, como digo, en estos primeros momentos hay antecedentes de un gobierno representativo, de lo que significaba para ellos un gobierno representativo. En la Constitución de Cádiz de 1812 se plasmaron las ideas liberales de la época, entre ellas la soberanía nacional, la monarquía limitada y la separación de poderes desiguales. Además, incluyó la representación de las Cortes de Cádiz, incluyó diputados nacionales y diputación provincial, así como la universalidad del voto y la participación política.
independientemente de las rentas y bienes. Más adelante, o más bien en ese mismo año, en el Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito en 1812, constituyó un momento de delegación de la soberanía en los pueblos de la dominación española por disposiciones de la providencia divina. Y en el artículo 3 señalaba que la forma de gobierno del Estado de Quito sería siempre popular y representativa. La soberanía radicaba en este sentido, y aquí se conecta el vocablo en democracia con, con el de pueblo, no la soberanía radicaba no en un pueblo vulgo, como se lo denominaba entonces, sino en las provincias como parte de la tradición hispánica de la soberanía de los pueblos. En rigor, las capas populares no participaron decisivamente del proceso, aunque sí podemos afirmar que su constitución como sujeto político se articularía a partir de la idea de la representación. Entonces, esta locución de gobierno popular representativo no fue solo como una denominación temporal de la Constitución quiteña, sino que se extendió ampliamente para referirse al nuevo régimen político que emergía entonces. En este caso, para mostrar como la ambigüedad y el conflicto alrededor de poder definir a la democracia, podemos ver como el caso de Simón Bolívar, cuyo interés era establecer un nuevo régimen de gobierno, pero que también mostraba como una ambigüedad frente al concepto de democracia, porque precisamente reflejaba los cambios de su tiempo. Y correspondía principalmente a lo que había heredado de su tradición, que era la idea de una democracia absoluta que estaba asociada a una idea de gobierno ateniense, y por otro la existencia de una república democrática que para él estaba basada en la división del pueblo, la división de poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y los privilegios. Más allá de él y de sus ideas, en el Congreso de Cúcuta de 1821, se evidencia leyendo entre líneas sobre un debate que estaban sosteniendo los diputados sobre el centralismo y el federalismo, tanto la voluntad de conformar un gobierno democrático representativo como el temor a las repercusiones en la vida política. Entonces, por ejemplo, el diputado Márquez afirmaba que la democracia solo podía realizarse en federación, y aquí cito, porque en una democracia son muy lentas las operaciones y a medida que aquellas se extienden, más lentas se hacen estas. No es remedio la representación nacional porque siendo desconocidos los representantes de los representados, el interés no es inmediato. Cierro la cita. En este caso, la democracia sería un gobierno de elecciones, o como lo concebía él, sería como de elecciones absolutamente populares, al contrario de un gobierno de hombres con facultades, es decir, quienes podían manejar en el contexto de una federación y dar paso a un gobierno representativo. En adelante hay una tendencia a asumir la representación como la forma de gobierno más apropiada, y esto no significa que el debate haya terminado sin dudas. Por ejemplo, el Patriota de Guayaquil reprodujo en varios de sus números textos de Chile en el que se abren varias preguntas sobre qué medidas debían adoptarse, qué reglas debían prescribirse para la formación de una corte de representantes, cuál es la base de la representación, cuál es la calidad de los electores y los elegibles, va a ser una elección directa o tiene que hacerse por asambleas electorales. La representación se entiende como un derecho ciudadano también en 1822 en la Junta Superior de la Provincia de Guayaquil. Y bueno, veo que me quedan 5 minutos. Entonces, para resumir, en este periodo, la forma democrática apenas empieza como un largo trayecto de resignificación conceptual desde la crisis de 1808, en la que se enfrentó la idea de un mecanismo democrático con la realidad, es decir, lo que podía ser con lo que estaba sucediendo en el territorio, en la política práctica, digamos. Los intelectuales y los políticos americanos tenían como mucha razón y muchos motivos para dudar de su realización, de poder efectuarse, digamos, en la realidad. Y aún así, el primer momento constitucional transformó el mundo atlántico y abrió este abanico de posibilidades políticas. En un segundo, el que denomino segundo momento constitucional para hablar sobre cómo se alinean el concepto de democracia y civilización, tomo como base las primeras constituciones oficiales del Ecuador, que hablan sobre la constitución del establecimiento de un gobierno representativo popular, asentado en la libertad, igualdad, independencia y justicia. Y en este momento se abre como el sentido de la democracia para
politizarse. Esto significa que fue utilizado por varios bandos para mostrar distintos significados, es decir, no significaban lo mismo para un bando que para el otro. Aunque sí se nota como que la carga peyorativa del concepto relacionado como al desorden, a las pasiones, a un gobierno griego o francés, empezaron a disminuir, a ser más moderadas, y empieza a asociarse, como digo, la democracia a un sentido guía, como civilizatorio, de progreso, pero esto fue como muy paulatino. De hecho, este trabajo hacia 1875, cuando se puede como ver como esta idea de progreso más clara, pero el trayecto fue muy largo. Entonces, voy a hablar para sintetizar un poco sobre algunas de las ideas que mostraban los intelectuales a comienzos de esta época republicana. Por ejemplo, el recorrido del intelectual y político de Vicente Rocafuerte, en el que articula, en el que podemos ver cómo hay un paso de una idea como más ideal antes de su presidencia y más apegada como a la realidad después de su presidencia. Entonces, en Cartas de un Americano, Rocafuerte había distinguido entre las repúblicas griegas y romanas, que eran democracia, en tanto todo el pueblo gobernaba y legislaba, y las repúblicas actuales, que según el autor eran verdaderas repúblicas. Finalmente, él heredaba esta distinción clásica entre una democracia pura, digamos, y descontrolada, y una democracia representativa y controlada, pero le desalentaron, digamos, al final de su periodo como presidente, la realidad, cito, feudal y la ignorancia de la gente. Además de también podría mencionar, por ejemplo, las publicaciones del Popular o el Quiteño, que heredó, digamos, la tradición del periodismo político del Quiteño Libre, el que afirmaba que estaba en oposición al gobierno de Flores y afirmaba que no era un gobierno ni democrático ni libre. Y en este momento empiezan a asociarse un poco estas voces de liberalismo y democracia, aunque, digamos, el momento más apropiado para hablar de esto sería la revolución marxista, que con el uribismo en 1845, afirmo yo, politizó completamente el término porque empezaron a utilizarlo los dos bandos, digamos. No quisiera como caer solo en la distinción de liberales y conservadores, pero más o menos, digamos, ese sería el espectro en el que se politizó. Para los liberales, como había una afirmación más positiva del término, y para los conservadores estaba igualmente asociada al desorden. Sin embargo, para los dos había como una conexión entre civilización y democracia. Lo que pasa es que para los conservadores, estas sociedades o estos gobiernos democráticos, finalmente igualmente terminaban siendo caóticos. Así que bueno, esta es la forma en la que quisiera terminar, como hablándose sobre la politización del término, pero para concluir diciendo que este fue un largo recorrido que no terminó solamente con la revolución marxista, pero sí en este momento se politiza y el vocablo se hace como más popular, empieza a utilizarse en distintos ámbitos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rosita, también por tu intervención. Vamos a pasar a las preguntas y voy a darle la palabra a Malena rápidamente porque tiene que salir y tiene ya preparadas 2 respuestas. Por favor, Malena. Bueno, muchas gracias a Javier Poveda Figueroa. Me pregunta sobre lo de Eugenio Espejo. Pues sí, es parte de un poco la forma en que se pensaban este tipo de sociabilidades, ¿no? O sea, el pensamiento de lo público incluía también temas de educación, como les había mencionado, y en eso también pensar lo que podía mejorar la causa pública. Entonces, si podemos pensarlo desde ese espectro, claro, la salud, el mejoramiento de las condiciones en las cuales se habitaba, era como los grandes como ideales ilustrados como tal. Entonces, yo creo que no está, digamos, lejos de lo que he dicho sobre esa noción de la construcción de lo público, ¿sí? Y había, bueno, algo sobre la curiosidad, pues sí, a mí me interesa mucho los giros que tienen que ver mucho también desde la perspectiva de cómo se vislumbran las emociones en la época, que parecería que no interesan, pero a mí me parecen muy interesantes en el sentido de que, por ejemplo, este giro, cuando uno lee los textos, de cómo se percibe la curiosidad como un giro
hacia la percepción de un raciocinio, ¿no? Versus una percepción vinculada al mundo del cuerpo y al mundo, digamos, del desenfreno y la lujuria que antes se percibía el sentido de la curiosidad. Y esos giros se ven en los textos y me parecen interesantes. Otra pregunta de Jorge Torres, creo que es sobre el tema de los discursos subalternos. Yo creo que hay algunos trabajos, especialmente de quienes, hay un trabajo de Gabriel Di Meglio, creo que es sobre las palabras de Manul, que es un clásico también desde donde tú puedes revisar, especialmente en los procesos judiciales, cómo localizar a estos personajes que entran en los procesos judiciales y que a través de los procesos judiciales tú puedes ir viendo qué es lo que están diciendo, ¿no? Yo por eso me refería al tribuno de la plebe como un personaje bastante particular, sobre el cual también se refieren de cierta manera, o sea, el hecho de decir, este es un seductor, es un fascineroso, es un perseguidor de monarquías, digamos, el hecho también de darle este sentido de seducción a la palabra, también opera de cómo se está concibiendo lo que acaba de decir Rosita, ¿no? Incluso el término de la civilización, ¿qué significa buscar el orden? ¿Sí? El orden civilizado, ¿no? Entonces, también pasa por una forma de determinar este populacho de cierta forma. Y yo creo que el tribuno de la plebe o los tribunos de la plebe o los procesos de juicios contra estas personas te pueden dar como muchas pistas de lo que tú hablas de estas poblaciones, porque es evidente, o sea, que los documentos a los cuales en este caso nos estamos refiriendo son documentos que están escritos, si quieres, desde esta aura del poder, ¿no? O sea, digamos, no es que en las sociedades amigos del país eran las élites, por así decirlo, o sea, eran la gente que estaba en el poder, ¿no? Pero vale la pena que hagas esa pregunta porque me parece que son estos personajes que aparecen en todo el proceso, que es el populacho, la plebe, el tribuno, el sedicioso, y las formas que se refieren a ellos que quizás se podrían localizar más en documentos específicos. También creo que ahí hay, o sea, en el trabajo, en las varias líneas de grupo y conceptos, existen varias reflexiones en distintos... no me acuerdo, Ahmed, tú te has de acordar de esta investigadora que hace sobre o no sé, Rosita, sobre las traducciones de las arengas a los pueblos indígenas, no me acuerdo cómo se llama. Baudin, bueno, hay creo que como era una francesa, ¿verdad? una francesa, sí, y Creo hay que es algunos Baudin. estudios, sí, Baudin, sí, y hay algunos estudios dentro de la línea de Iberconceptos que trabajan estas traducciones y como puedes ver, como todos si quieres, plebe, populacho, etcétera, que aparecen estos, y cómo se empieza a vivenciar esto en estas esferas, y también la problemática que resulta, ya creo que desde la History from Below, que es una corriente teórica de hace mucho tiempo, ya se empezó a hablar sobre lo problemático que es entender el abajo, ¿no? Cómo entendemos esos grupos. Entonces esas serían mis respuestas. Les agradezco mucho porque tengo que entrar a mi reunión. Y gracias a todos los del IPGH por esta invitación. Gracias, Malena. Yo aprovecho para responder rápidamente a una y le doy la palabra a Rosita, si hay algunas que nos llegan bien a los dos. Yo quiero responder justo también a Jorge Torres porque la idea, primero hay que entender que en el siglo XVIII y XIX la élite está muchísimo más vinculada con el área donde viven. Por ejemplo, en la ciudad de Quito las élites vivían en los barrios y como tales estaban en constante relación con el resto de la población. No por nada, cuando la Junta de Quito se establece en la de 1809, la idea, al menos teórica, es que los representantes de los barrios, es decir, los vecinos, se acercaron donde el vecino principal, es decir, el noble, la persona principal más conocida, para que lo representase. Entonces, esa es una lógica del antiguo régimen. Esto no necesariamente significa que el pueblo llano adhiriese con el modelo, con las ideas de las élites, pero definitivamente nos muestra que hay sintonía entre los dos. Y esto lo muestra también la revolución de los barrios de 1765, cuando tiene que haber una negociación entre las élites de la ciudad con los barrios y la gente de los barrios de la ciudad. Entonces, claro, la historia conceptual tiene un problema metodológico cuando nos enfocamos únicamente en el impreso de un periódico.
Y parte de la solución es tratar de ver también los manuscritos, también las canciones, también los poemas, también las proclamas, los documentos anónimos, etcétera, 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 donde puedes encontrar justamente este tipo de particularidades que te permiten darle un nuevo matiz a lo que estás tratando, ¿no? Entonces creo que de ese lado, no sé si la forma en la que yo lo hice o lo han hecho otros sea la mejor, porque evidentemente no puedes asumir que la voz que no está piensa de esa manera, pero al menos sí te permite reflexionar cómo esas voces pueden haber utilizado otros mecanismos para llegar y tener una voz en la vida pública. Por ejemplo, una cosa más termino, en el caso de las chicherías o las pulperías, es el lugar de la discusión política. Ahora, tendría que haber llegado a un caso violento, de uso de armas, asesinatos, para poder tener registros de qué pasó y qué tipo de lenguaje se utilizaba. Tengo un amigo en Cusco justamente ahora que está estudiando las chicherías de allá y los problemas que eso puede conllevar después de la revolución de Tupac Amaru. Entonces, justamente hay que tratar de buscar otro tipo de fuentes, no solamente quedarse en los periódicos. Rosita, no sé si quieres ponerte por ahí o alguna otra cosa. Pensaba responder alguna de las intervenciones que estaban aquí sobre lo que me dice, lo que pregunta Alejandro. Es cierto que había un temor, digamos, bueno, sí, a las desamortizaciones, sobre todo como a la confiscación de bienes, a la idea de que se pueda destruir la propiedad del rey, sobre todo. Em, em, y lo que pasa es que es bien difícil discutir sobre qué es lo que estaban hablando ahí, porque era muy ambiguo el uso del término. Entonces, sabemos que había una acepción negativa, sabemos que había una acepción negativa sobre los franceses. También hay alguien que pregunta sobre a Javier. Es cierto que hay una acepción negativa sobre la democracia francesa, por ejemplo, porque era una tradición distinta a la hispana, no era algo que estaba asociado a una tradición que se podía seguir, no estaba, digamos, en el horizonte de las expectativas seguir un tipo de tradición política, porque no estaba concebido, no lo concebían, digamos, de esa forma. También quería aclarar sobre, Julio pregunta sobre la relación entre, ¿por qué en Estados Unidos sí funcionó y en las repúblicas hispanoamericanas no, por ejemplo? Y me hizo acordar una parte de un texto de 1823 de Rocafuerte, en el que estaba hablando sobre el sistema colombiano popular, electivo y representativo, y para argumentar sobre la necesidad de implementar leyes que ordenen un poco a las naciones, decía, se refería también, por ejemplo, a Estados Unidos, a Madison y a Hamilton, y él decía que el peor error que se podía cometer era caer en un error de legislación, equivocar las bases de su constitución. Entonces decía que si bien estas naciones gobernaba, digamos, el pueblo, no lo gobernaba directamente, sino que tenía que haber una fase, digamos, de representación para este gobierno. Eso sobre Julio. Y no sé si es que esto era una pregunta de Javier. Nos dice que encontró que en el siglo XVII y XVIII en la teoría política europea se hacía referencia al concepto de ciudadanía como relación entre el monarca y el súbdito. Como que este trabajo de hiperconceptos, bueno, al principio era como muy limitado, no sé, con Ahmed hablábamos sobre el tamaño del texto y el tamaño de la investigación que se podía realizar, pero creo que el enfoque fue tanto no en concebir como las teorías que se estaban desarrollando en Europa en ese momento, sino en lo que podía concebirse acá, lo que se concebía posible acá y sobre lo que se discutía. Entonces, como en ese momento la ciudadanía no era una prioridad, no era parte del sistema político que podía realizarse. Creo yo que eso sería como la respuesta, si es que esa era como una pregunta. Es cierto que se podía hablar de ciudadanía, no sé si es que la palabra haya sido ciudadanía, un modelo político en el que haya una relación con el rey, con el soberano, eso sí es cierto, y se hablaba sobre eso, pero no en un sentido de ciudadanía republicana, por ejemplo, que eso fue como muy, muy posterior. Sí, si me permites complementar eso, Rosita, también. La idea, el concepto de ciudadanía, la palabra como tal existe y se utiliza, pero en el mundo hispánico
a diferencia del mundo noreuropeo en el que esa es la palabra de uso cotidiano, lo que tenemos nosotros es la vecindad. Entonces el vecino, esta persona que está conectada con el lugar donde vive, tiene intereses, tiene inversiones, digámoslo así, en la ciudad en la que reside, tiene un interés por el bien de la república, porque la misma monarquía tiene una lógica republicana. Entonces, el vecino es el que está a cargo de precautelar la autonomía, el gobierno local y el bienestar de la ciudad, ¿no? Y con la Constitución de Cádiz llegamos a un punto en el que los dos conceptos se mezclan. Para ser ciudadano no tiene que ser vecino, y para ser vecino no tiene que ser ciudadano. Entonces genera un mundo muy particular, híbrido, si se quiere, en el que estos dos conceptos, que están intrínsecamente relacionados, tienen un nuevo significado, ¿no? Y no por nada, no hay que perder de vista que la idea misma de ciudadanía nacional viene de ciudad. Y si viene de ciudad, viene de vecino. Entonces, todo esto tiene una relación constante que no desaparece, por supuesto. Y en el mundo hispánico se ve. La verdad es que como no es mi concepto vecino, no podría decirte en qué momento desaparece o se toma el de ciudadanía como el principal, pero al menos en el periodo que se estudia, he estudiado yo, todavía es constante escuchar la referencia del vecino como este actor político de la ciudad que tiene participación, ¿no? Que es el que está capacitado y que puede participar activamente. Y quería conectar también con la pregunta que hizo Alejandro Armijo, si es que podríamos llegar a tener una confederación de ciudades hispanas como el de la monarquía católica. Bueno, yo creo que más bien lo que se puede preguntar ahora es de dónde vienen las ideas de federación actualmente. ¿Estamos teniendo el modelo de los Estados Unidos o estamos analizando desde esta perspectiva que planteamos en nivel concepto, soy yo, de esta lógica confederal, federal de las ciudades mismas y la reconstrucción de la unidad política en este periodo a partir de la negociación del poder desde abajo? Entonces, no sé, para hablar del presente, las cosas son diferentes, se plantean desde otras preguntas, y es posible que se pueda llegar a un entendimiento a través de un análisis conceptual de la historia del tiempo presente, que también existe. Se podría hacer desde ahí. Creo que eso era todo. Y para responder a Julio también, la diferencia entre el federalismo de Estados Unidos y el hispanoamericano, creo que también se relaciona un poco con lo que dije hace un momento. El punto que hay que tener presente y considerar siempre es que primero hay una guerra muy violenta en el mundo hispánico que en los Estados Unidos se plantea y se enfrenta de diferente manera, porque hay más bien una unidad de pensamiento. Las 13 colonias tienden todas en ese espacio geográfico a moverse hacia un modelo, primero de negociación dentro de la monarquía británica con la Olive Branch Petition. Cuando eso no funciona, hacia la independencia. En el caso hispanoamericano no, porque la ciudad de Quito puede proponer un proyecto autonomista y la de Guayaquil está en contra, y la de Cuenca está en contra, y Popayán está en contra. Entonces, en todos los lugares donde hay un proyecto de establecer un lugar autónomo, también hay muchísima resistencia. Eso es el punto de partida básico, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando se intenta establecer por las armas un proyecto político que va en desmedro de los intereses locales, genera el conflicto que todo el siglo XIX tiene en Hispanoamérica, pero bueno, esa es una discusión muchísimo más amplia. No sé si ha quedado alguna otra pregunta, y si no, pues agradecerles a todos. Bueno, Javier alguna cosa comentó justamente que la monarquía hispánica absolutista no es lo mismo que el sistema parlamentario inglés, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En el mundo hispánico no existe la representación de cortes con esa recurrencia como sí en otros espacios como el británico. Entonces la lógica del poder es distinta, ¿no? Y por esa misma razón la ciudad es el centro con el vecino, y con la intención, como dice Rosita, no necesariamente de la democracia, pero sí de esa participación política del pueblo representado por los cuerpos. Creo que con eso podemos dar por terminado, a menos de que haya alguna otra pregunta. No sé, Oscar tiene la palabra. Muchas gracias, Ahmed, muchas gracias a todos. Creo que quedan varias preguntas, pero en honor al tiempo ya debemos cortar. Y que quiero agradecer a nombre de la Sección Nacional del IPGH para cerrar este espacio de interacción, de intercambio de saberes en el que todos nos hemos fortalecido. La Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, queremos expresar un agradecimiento a María Elena Bedoya Hidalgo, Ahmed Deidán de la Torre y Rosita Mantilla Suárez, quienes nos acompañaron en esta mañana. Por favor, a nuestra audiencia, encender su cámara para poder realizar una captura de pantalla de todos nuestros asistentes.
Perfecto. A la cuenta de 1, 2, 3. Creo que estamos todos. Sí. Agradecer también la participación de todas las personas que nos acompañaron de diferentes lugares del mundo en esta mañana muy especial para el IPGH y poder compartir estos saberes. Un agradecimiento total a nuestros expositores. Un buen día para todos.